Muy buenas tardes, queridos amigas y amigos. Como habíamos dicho con anterioridad, procuramos que cada lunes transmitiríamos unas cápsulas jurídicas relacionadas con el sistema penal acusatorio, temas actualizados y temas de interés general para todos los operadores jurídicos. En esta ocasión vamos a hablar de la figura de las nuevas pruebas en juicio. Precisamente vamos a hablar de las pruebas supervenientes y de las pruebas de refutación. Para ello tenemos que dejar muy en claro que el procedimiento penal acusatorio, tal como lo establece el artículo 211 del Código Nacional, establece que las etapas del procedimiento penal acusatorio son investigación inicial, etapa intermedia y la etapa de juicio. Y es precisamente en la etapa intermedia donde nos señala el Código Nacional, donde se tienen que ofrecer las pruebas tanto del Ministerio Público y de la defensa. Y es la resolución del auto de apertura que dicta el juez de control, donde ya se va depurando, se queda delimitado el hecho y cuáles son las pruebas que se tienen que desahogar en la audiencia de juicio oral, tanto las pruebas de la Fiscalía como las pruebas de la defensa. Por ende, tenemos una etapa de excelencia para el ofrecimiento de pruebas, que es la etapa de intermedia o en la audiencia intermedia. Pero excepcionalmente también tenemos que recordar que existen excepciones al ofrecimiento de pruebas en la etapa intermedia. Y esto es que podemos encontrar que pueden ofrecerse pruebas aún pasada la audiencia intermedia, y esto es cuando ya estemos quizás en audiencia de juicio oral o antes de celebrarse la audiencia de juicio oral, pero el auto de apertura ya está en la sede del Tribunal de Enjuiciamiento. Y para ello se contempla en el artículo 390 de nuestro Código Nacional las nuevas pruebas en juicio. ¿Y cuáles son esas nuevas pruebas que refiere el numeral 390 del Código Nacional? Pues precisamente la doctrina nos enseña que se refiere a pruebas supervenientes y a prueba de refutación o prueba sobre prueba. Ahora bien, si nosotros leemos de manera literal como establece el artículo 390, establece que el Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva. Y dice, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. El segundo párrafo dice, si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieran sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad. Y luego sigue diciendo, el medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de Enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba supervenientes o de refutación para preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos según sea el caso y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba encaminados a controvertirlos. Estos tres párrafos que establecen el contenido del artículo 390, pues precisamente el primer párrafo hace referencia a lo que la doctrina conoce como prueba superveniente. El segundo párrafo hace referencia a prueba de refutación o prueba sobre prueba. Y ya el tercer párrafo nos da la pauta de cómo se tiene que hacer el ofrecimiento y la etapa en la que se tiene que hacer el ofrecimiento. Ahora bien, vamos por partes. ¿Qué vamos a entender nosotros por prueba superveniente que establece el artículo 390 en su primer párrafo?
Para ello necesariamente tenemos que remitirnos a la doctrina civilista y entender que la prueba superveniente es aquella que surge después. Así como establece el numeral 390 en ese primer párrafo, es necesario acreditar ante el tribunal que nosotros no conocíamos la existencia de esa prueba. Y esto puede suscitarse en diferentes circunstancias. Por ejemplo, la fiscalía o el defensor llegan a la audiencia intermedia una vez ya realizados sus descubrimientos probatorios, se lleva a cabo la audiencia intermedia y se ofrecen y se admiten las pruebas que hayan presentado las partes. El juez de control dicta el auto de apertura a juicio y remite el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, en ese ínter de que se remite el auto de apertura y llega a la sede del tribunal de enjuiciamiento, y el tribunal de enjuiciamiento, ya con la reforma que se hizo al Código Nacional, es el tribunal de enjuiciamiento el que tiene que señalar la fecha para la celebración de la audiencia de debate. Pero imaginémonos que antes de celebrar la audiencia de debate surge otra prueba, tanto para la fiscalía como para la defensa. ¿Cuál es el momento procesal para ofrecer esa prueba nueva en su carácter de prueba superveniente? Bueno, para eso tendríamos que remitirnos entonces al párrafo tercero del 390, que establece precisamente que el medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate. Antes de que se cierre el debate. Y antes de que se cierre el debate es precisamente antes de pronunciado los alegatos de clausura. Es decir, de acuerdo a ese artículo, la prueba superveniente o la prueba de refutación se tiene que ofrecer antes de pronunciarse los alegatos de clausura. Pero no necesariamente tenemos que sujetarnos hasta ese plazo procesal que establece el 390. Sabemos que el tribunal de enjuiciamiento no dicta la fecha para la celebración del debate inmediatamente, transcurren más de 1 o 2 meses. Para ello, válidamente, la fiscalía o la defensa tiene que ofrecer el medio de prueba ante el tribunal de enjuiciamiento, aun cuando todavía no se haya celebrado la audiencia de debate. ¿Esto para qué? Pues precisamente para darle la oportunidad a la defensa o a la fiscalía, según fuera el caso, quien ofreciera el medio de prueba, para debatir acerca de la admisión de dicho medio de prueba. Ahora bien, ¿cuáles son las características o requisitos que debe de tener la prueba superveniente? Bueno, la prueba superveniente debe de tener los siguientes requisitos. Primero, el oferente tiene que justificar que no sabe o que no sabía la existencia con anterioridad de dicho medio de prueba. Primer requisito. Segundo requisito, debe de señalarle al tribunal que esa prueba es indispensable. Tercer requisito, que esa prueba también es manifiestamente útil para el esclarecimiento de los hechos. Estos son 3 requisitos indispensables para la forma de ofrecer la prueba superveniente, aunado también a los requisitos de licitud, pertinencia, idoneidad y utilidad que debe tener toda prueba que se ofrece ante un tribunal. Ahora bien, el segundo párrafo habla sobre la prueba de refutación o prueba sobre prueba, y precisamente establece que esta prueba se va a ofrecer para precisamente atacar la integridad, la autenticidad, o establece aquí también la veracidad de un medio de prueba. En la investigación complementaria que realizan las partes procesales, recopilan todos los medios de prueba que puedan encontrar en su fase de investigación. Y el defensor o la fiscalía recaba medios de prueba tendientes precisamente a lograr los fines de un contradictorio, esto es, desacreditar al testigo, desacreditar su testimonio
o precisamente también para acreditar proposiciones fácticas propias. Bueno, imaginémonos que el defensor recopila datos de prueba tendientes a desacreditar al testigo. Pero este medio de prueba no lo puede ofrecer en la etapa intermedia porque seguramente sería debatido su pertinencia, no es pertinente con el hecho que impute la fiscalía. Pero imaginémonos que un policía que acude a una audiencia de juicio oral con un antecedente muy criticado y la defensa tuvo acceso a su expediente personal en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Fiscalía General del Estado o donde corresponda al elemento policial. Y llegamos al desahogo de la prueba y la Fiscalía acredita a su testigo y de acuerdo a la información que vierte el testigo dice que tiene un historial intachable, es de los policías mejor capacitados, de conducta honorable dentro de su institución. Y esa es la información que pasa a juicio. Sin embargo, la defensa, cuando hace derecho al contradictorio, precisamente quiere contrastar esa información. Y empieza quizás con preguntas que tiendan a contradecir lo que dijo el policía, pero no tiene forma de cómo probarlo. Para ello, válidamente puede ofrecer prueba de refutación. ¿Y dónde surge la necesidad de la prueba? Surge de la información que está virtiendo el policía ya en la audiencia de juicio oral, propiamente en el interrogatorio, donde surge la necesidad de contrastar esa declaración que rinde el policía, y por eso el defensor le tiene que pedir al tribunal en vía incidental, decir, voy a ofrecer prueba nueva en su carácter de prueba de refutación, porque quiero contrastar la información que me dio el policía. El policía dice que tiene un historial intachable y yo tengo las pruebas de que eso no es verdad y lo voy a demostrar con estas documentales. Y válidamente el defensor puede en ese momento, antes de cerrar el debate como dice el código, ofrecer esas pruebas nuevas en su carácter de refutación, precisamente para eso, para contrastar, para refutar lo que dice el policía. Y para ello precisamente tiene que reunir los siguientes requisitos. Primero, tiene que probar que no fue posible prever la necesidad de la prueba. Es decir, ya tenía la información, pero yo no pude prever que se iba a necesitar esa prueba. Segundo, es indispensable. ¿Por qué? Porque voy a refutar el dicho del policía. Y además es útil para el esclarecimiento de los hechos. Son los requisitos que debe contener la prueba y válidamente el defensor, ya en audiencia de juicio, como no sabía qué iba a contestar el declarante, y ya una vez que éste declaró, surgió esa información que es necesario contrastar, surge la necesidad de ofrecer la prueba de refutación o prueba sobre prueba. En lo personal hemos tenido diversas experiencias en las que se ha utilizado prueba sobre prueba, que es donde tenemos más experiencia. Les voy a platicar una anécdota en donde una psicóloga en su bibliografía establece el fundamento de su dictamen y cuando ya es contrastado en la vía del contraexamen su testimonial, se le pregunta precisamente el por qué utilizó a ese autor si ese no tiene nada que ver con los hechos en la materia de su dictamen, y la perito sostiene que dicho autor en X página de su libro le da la facultad para sostener lo que refiere en su dictamen, y como el juez pues no tiene conocimiento de dicha bibliografía, nosotros tenemos que enseñarle al juez, ¿sabes qué? Esa bibliografía no dice lo que está sosteniendo la psicóloga. Entonces surge ahí la necesidad de refutar el dicho de la psicóloga y puede válidamente ofrecerse prueba de refutación. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigas y amigos. Espero que esta breve análisis les sirva de algo y nos vemos la siguiente semana. Muy buenas tardes a todos.